chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zampa Fútbol. ¿Quién ganará las respectivas competiciones europeas? Hoy lo pronosticamos. ¡Vamos a ello! En el vídeo de hoy me gustaría pronosticar, hacer mis cruces finales de las competiciones europeas, después referente a la Conference. Lo he hecho un poquito diferente, después explicaré el motivo, pero también digo quién pienso que puede ser el campeón de dicha competición. También voy a analizar un poquito lo que fueron los partidos de ida, sobre todo los de los equipos españoles. Esto se llama, yo le llamo cruces, que son cruces obviamente, pero también se le llama bracket, me parece, al pronosticar a lo de pronosticar lo que pueden ser los diferentes enfrentamientos desde octavos hasta la final incluida. No he esperado a este momento para ser capitana a posteriori, obviamente, simplemente es que me gusta analizar tal y como hice en los playoffs. Siempre me gusta tener un poquito de perspectiva y sinceramente es que me gusta analizar lo que pasa en los encuentros, por eso he esperado al partido de vuelta. Vamos a comenzar con el Newcastle Fútbol Club Barcelona, un encuentro que para mí era justo vencedor. El Newcastle propuso más, es verdad que no con mucho peligro, pero sí tuvo más el control, las ideas más claras, más fluido su juego. Para mí era, como he dicho, justo vencedor del encuentro, o debería haber sido por un 1-0, un 2-1, no, para nada vi un aplastamiento del conjunto inglés al conjunto catalán. Finalmente el partido quedó 1-1 por un penalti que fue claro a favor del FC Barcelona, que marcó Lamine Yamal ya en las postrimerías del partido, y se vuelve el Barça al partido de vuelta, o al partido en su estadio, mejor dicho, con un resultado bastante salvable, pero creo que tienen que mejorar muchas cosas. Es verdad que se veía un equipo un poco cansado. Yo realmente veo un Barça como casi toda la temporada, con encuentros muy brillantes, pero también con encuentros muy espesos, donde futbolistas como Rafinha no están rindiendo al nivel que se necesita de él en estos momentos de la temporada. Desde que volvió de lesión no ha vuelto a ser el mismo Rafinha incisivo y desequilibrante que como lo había sido antes. Y Lewandowski lo mismo, lleva arrastrando molestias y lesiones durante la temporada y no puede rendir como a él seguro le gustaría. Igualmente yo, ahora lo diré con mis cruces, creo que el Barça podrá resolver. No dudo que no pueda sufrir, que no sufra en el encuentro, porque el partido va a ser bastante igualado, pero igualmente creo que el conjunto de Hansi Flick se llevará finalmente la victoria. El Barça recibe al Sevilla en su jornada de Liga. Yo estoy grabando el domingo por la mañana, así que no sé lo que ha ocurrido todavía. Se esperan rotaciones de cara al partido del miércoles, creo que es, ante el Newcastle, y veremos a ver qué sucede, si el Barça consigue resolver el encuentro europeo con facilidad o no. Yo creo que le va a costar un poquito por lo que ya hemos comentado, porque el Barça este año no está tan fluido como otras veces. Además tiene la defensa con bastantes bajas, como la de Balde, Koundé, Eric. Tenía molestias el otro día y por eso no jugó, pero parece que ya está disponible. También está Frenkie de Jong lesionado, así que veremos a ver cómo resuelve la papeleta Hansi Flick, tanto del partido de Liga como el de Champions, que es el que nos ocupa en este vídeo. Pasamos ahora a hablar del Real Madrid, que venció contundentemente al City de Guardiola una vez más en el Bernabéu 3-0, una victoria que yo creo que casi ninguno esperábamos, yo por lo menos no, y mucho menos tan abultada. Yo no dudaba que el Madrid podía ganar su partido en el Bernabéu, pero me imaginaba un resultado corto. Yo esperaba más del City, esperaba más de Guardiola, un Manchester que empezó apretando un poco más que el Real Madrid, el Madrid esperando atrás. Doku fue de lo más potable y de lo más decente y de lo más desequilibrante del conjunto mancuniano, que volvió loco a Alexander-Arnold, que no es una novedad tampoco. Pero la verdad que creo que Doku sí lo intentó bastante. Una defensa muy mala del conjunto de Guardiola. Donnarumma también muy mal, incluso
cometió un penalti que finalmente no fue el 4-0 porque Vinicius lo falló, pero podría haberlo sido, y eso ya para mí si hubiese sido, valga la redundancia, una distancia más insalvable. El Real Madrid por su parte propuso algo nuevo con Valverde por la derecha ayudando a defender ese costado con más llegada al área, y le salió muy bien el planteamiento a Arbeloa, ya que Valverde fue el que marcó el hat-trick, el autor de los 3 goles. No creo que se vuelva a repetir, a pesar de que, digo, el hat-trick de Valverde allí en el Etihad, a pesar de que Valverde volvió a marcar en su partido ante el Elche en el Santiago Bernabéu. Yo, aunque pensaba que iba a pasar el Manchester, pero es que no me está generando mucha confianza el equipo de Guardiola. Yo esperaba algo más. Es verdad, como escuché ayer, que desde que Rodri se lesionó, y mira que ya ha vuelto y está empezando a rendir, el City no ha vuelto a ser el mismo, y estoy de acuerdo, aunque, repito, yo esperaba más, porque no es el City del año pasado tampoco. El conjunto mancuniano ha empatado en Premier ante el West Ham, con un partido también bastante espeso, y como decía, es una distancia insalvable para un equipo como el City, y encima en su casa. No, el 3-0 no es una distancia imposible de igualar, pero como digo, no veo yo ahora mismo, a pesar de que creo que la plantilla del City ahora mismo es mejor y el banquillo también es más numeroso, sobre todo más cuantioso que el del Real Madrid. En este caso, el que para mí era el favorito para pasar, creo que no va a conseguir pasar la eliminatoria. No digo que no se lo vaya a poner difícil al Madrid, no digo que no pueda ganar su partido 2-0, 2-1, incluso que se lleve el encuentro a la prórroga, pero igualmente voy a decir que pasa el Real Madrid. Siguiente equipo español y último es el Atlético de Madrid, que resolvió su papeleta ante el Tottenham en el Metropolitano con un resultado de 5-2, un partido que estuvo marcado por una decisión por parte de Tudor, del entrenador del conjunto inglés, al cambiar a Kinski, el portero del Tottenham, en el minuto 15 tras haber regalado los 2 primeros goles del Atlético de Madrid. Hay que decir que para mí el Atleti fue mejor, pero también 4 de los 5 goles fueron regalos, 2 del portero y 2 de la defensa. Eso no significa que el Atleti no vaya a poder finiquitar la eliminatoria en casa de los Spurs, pero tienen que tener cuidado porque ya sabemos el Atleti y el Cholo fuera de casa como es. Obviamente en el partido de liga que ya se jugó ayer ante el Getafe, que ganaron 1-0, el Cholo reservó a muchos jugadores. Oblak está lesionado, no sé si llegará para el partido de Champions, pero ayer no estaba ni en la convocatoria porque estaba lesionado o tocado, como digo. Igualmente Musso creo que es un portero de garantías, y como decía, yo voy a dar ganador de la eliminatoria, tal y como dije al principio, al Atlético de Madrid. Igualmente no se pueden relajar, pero parece ser que el Tottenham, o por lo menos su entrenador, está primando la salvación en la Premier, porque a pesar de que estén en octavos de final, eso es un equipo que está peleando por la permanencia en su liga, en la Premier. Y ahora repasamos rápidamente los otros encuentros. El Paris Saint-Germain consiguió ganar en su casa 5-2 al Chelsea. Ahora diré cuáles son mis cruces. El Chelsea consiguió remontar un 2-0 inicial, equipo inglés que se encuentra sin Cucurella, creo que sigue lesionado, una baja muy importante, porque para mí era el mejor de la defensa, y por no decir que era el único que defendía bien. Y el Paris Saint-Germain salvó la papeleta porque viaja al campo del Chelsea, a Stamford Bridge, con otra cara. El Arsenal, por su parte, empató ante el Leverkusen al final con un penalti para mí ciertamente riguroso. El Leverkusen planteó mejor partido, el Arsenal tuvo una oportunidad de Martinelli al principio que dio en el palo, pero conforme fueron pasando los minutos, el conjunto alemán fue teniendo el control del balón, el control del juego, incluso para mí mereció el 2-0, finalmente quedó en un empate, y yo creo que el Arsenal resolverá su eliminatoria en su campo, en el Emirates. No digo que el conjunto alemán se lo vaya a poner fácil, porque la verdad que hizo muy buen partido, creo que le tomó la medida al planteamiento de Arteta,
Igualmente creo que el conjunto londinense pasará, pero como he dicho, no creo que sea sin sufrimiento. Yo esperaba más diferencia entre un conjunto y otro y no ha sido así. El Bodo Glimt, por su parte, ganó 3-0 en el Círculo Polar Ártico, donde está su estadio, allí en Noruega, al Sporting de Portugal. La sorpresa de la Champions sigue su andadura hacia los cuartos de final y creo que así va a ser. Creo que el Bodo Glimt ganará su eliminatoria, más allá de porque tiene, por tener, mejor dicho, un resultado bastante ventajoso, sino porque, aunque el Sporting no es un mal equipo, creo que el Bodo Glimt está muy convencido de lo que hace y va a llegar a esos cuartos de final. El Galatasaray, por su parte, ganó 1-0 al Liverpool, un encuentro bastante igualado, donde hubo dos goles anulados por fuera de juego. Bueno, en caso del Galatasaray sí fue por fuera de juego, que era el 2-0. Luego el Liverpool empató 1-1, pero fue anulado porque el goleador, que ahora mismo no recuerdo quién fue, había tocado el balón con la mano. Finalmente el encuentro terminó, como ya hemos comentado, 1-0, un partido muy serio del conjunto turco. El Liverpool no lo vi para nada fuera de partido, no me hubiese parecido injusto el empate, tampoco el 2-0, así que, como digo, eliminatoria muy abierta. Es una de las eliminatorias que a mí más me costó decidir quién creía que iba a pasar a cuartos. Voy a seguir apostando por el conjunto de Arne Slot y yo creo que resolverá la eliminatoria, no sin sufrir tampoco. Como veis, la mayoría de encuentros están bastante abiertos y pasará finalmente a cuartos. No descarto una prórroga, sinceramente. Y el último encuentro fue el más desequilibrado de todos, el Atalanta-Bayern de Múnich, que ganó el conjunto alemán 1-6, eliminatoria súper resuelta porque la vuelta es en el Allianz Arena. Un Bayern que perdió puntos en la Bundesliga este fin de semana, 2 concretamente ante el Leverkusen, donde empataron a 1 en casa del conjunto de Leverkusen, el conjunto de Hjulmand, y finalizaron el encuentro con 2 expulsados, con 9 jugadores. Como digo, creo que el Bayern de Múnich se puede permitir rotar en este partido y conseguirá pasar la eliminatoria. Yo no me esperaba tanta diferencia, la verdad. Sí esperaba que ganase el conjunto alemán los 2 encuentros, pero no tan aplastantemente. Finalmente así parece que va a ser y el conjunto finalmente de Kompany pasará a los cuartos de final. Y mis cruces van a ser, y ahora lo explico, yo creo que o ya sea en el Real Madrid City o en el Paris Saint-Germain Chelsea o Chelsea Paris Saint-Germain City Real Madrid, va a haber una sorpresa. Creo que uno de los dos que lleva el resultado a su favor, en este caso PSG y Real Madrid, no va a conseguir pasar a cuartos, y en esta ocasión voy a decir que va a ser el Paris Saint-Germain el que va a perder esa ventaja y va a caer en octavos ante el Chelsea. ¿Por qué? Porque todos somos esclavos de nuestras palabras, en este caso yo soy esclava de mis predicciones y como dije que el PSG caería en octavos de final, pues me voy a mantener y digo que va a hacer una mala vuelta, un mal partido de vuelta. Sé que es muy arriesgado, pero la Champions nunca se sabe y 3 goles de diferencia hoy en día no es una ventaja imposible de recuperar, como ya hemos dicho. Así que mi primer cruce va a ser un Chelsea-Liverpool. El siguiente cruce, Real Madrid, como ya hemos comentado, porque me he decantado por el conjunto francés, o mejor dicho, en este caso por el conjunto del Chelsea. Me quedo con el Real Madrid, que se enfrentará a todo un Bayern de Múnich. El Atlético de Madrid se enfrentará al FC Barcelona. Puede haber revancha de la Copa del Rey o no, ahora veremos lo que yo opino. Y el último enfrentamiento de cuartos para mí es el Bodo Glimt-Arsenal. Las semifinales se quedarían Liverpool-Bayern de Múnich para mí y Atlético de Madrid-Arsenal. Creo que el Atleti se volverá a cargar al FC Barcelona. Ya analizaremos más concretamente, no me voy a entretener ahora mismo. Para mí la final va a ser Bayern de Múnich-Arsenal y el campeón, tal y como llevo diciendo toda la temporada en mis predicciones, va a ser el conjunto de Arteta. Dije, no va a poder ser obviamente por los cruces, en caso de que el Barça ganase al Atleti, se enfrentaría al Arsenal, pero no en la final tal y como yo predije, sino que serían las semifinales. Así que esa predicción obviamente ya no se va a cumplir, pase lo que pase.
o pasa el Arsenal o pasa el Barça, no pueden pasar los dos a la final. Así que la final se queda Bayern-Arsenal, que para mí era el otro finalista que yo colocaba, o el Barça o el Bayern. Y como digo, finalmente ganará su primera Champions el Arsenal, conjunto que también tiene muy bien encaminada la obtención de la Premier. Pasamos a la Europa League. El Betis perdió ante el Panathinaikos 1-0 con un partido muy malo, donde se quedó con uno más desde el minuto 60 y no supo aprovechar la ventaja. Es más, jugó bastante peor con uno más que 11 contra 11. El Celta de Vigo, por su parte, casi gana su partido de ida 1-0, finalmente empató el Lyon, que hizo un muy buen partido. El Celta terminó siendo avasallado y encerrado en su portería debido a la expulsión de Borja Iglesias en el minuto 60, más o menos. Fue el día de expulsiones, una expulsión un poquito también rigurosa. Luego el gol del Lyon también generó un poco de polémica porque parecía que Radu había salvado el balón en la línea. Luego vuelven a meter gol, pero parecía que había sido en falta, gol de Endrick, que os recordad, finalmente tras una revisión de VAR lo dieron por bueno y el Celta tiene que viajar a Lyon con un empate a 1. El Betis, por su parte, juega en casa, tiene que remontar ese 1-0, va a ser un partido de mucho sufrimiento y curiosamente ambos conjuntos se enfrentan en Liga hoy en la Cartuja, peleándose esa quinta plaza. Si el Betis gana, le daría bastante respiro porque se alejaría 6 puntos del Celta y sería un partido de 7 puntos, ya que también le ganaría el golaveraje. El Celta, por su parte, obviamente va a intentar ganar para empatar a puntos y se pondría por delante debido a la diferencia de goles, o al golaveraje, como queramos llamarlo. Al Betis le vale empatar. Ahora mismo la quinta plaza española da acceso a Champions, así que es mucho más suculenta que hace unas semanas. Jornada muy interesante en Liga, pero bueno, en Europa, como digo, cada uno tiene que solventar su papeleta muy complicada. El Betis es verdad que juega en casa, pero está en una dinámica muy mala, se les ve bajos de confianza, bajos de actitud a algunos jugadores, bajos rendimientos de futbolistas que deberían ser importantes y no lo están siendo, decisiones de Pellegrini, que muchas veces o otras veces se ha caracterizado por ayudar al equipo con sus cambios, con su gestión del partido, y últimamente parece que en vez de beneficiar al equipo lo perjudica con sus cambios. Obviamente lo que tiene en el banquillo es lo que hay, pero siempre ha conseguido darle la vuelta. No sabemos si en este caso será así. El Celta, como digo, tiene un partido muy complicado porque el Olympique de Lyon se vio se vio un muy buen equipo de fútbol con un buen ataque y no se lo va a poner nada fácil, y más jugando en su casa y jugándose el pasacuartos. Yo creo, y ahora me voy a explicar un momento y rápidamente, el Celta conseguirá pasar la eliminatoria. El Betis, por su parte, es verdad que ahora mismo no tengo mucha esperanza ni siquiera de que consiga pasar a cuartos, ojalá que así sea, pero como ya he dicho antes, soy esclava de mis predicciones y ahora sabréis por qué y yo lo voy a decir. Voy a tener que hacer un gran ejercicio de fe, pero el fútbol es maravilloso y nunca se sabe lo que puede pasar. Aunque no tenga muchas esperanzas con el Betis ahora mismo, creo que debería, y creo que así será, pasar, aunque sea sufriendo, aunque sea en prórroga, aunque sea a través de penalti, a cuartos de final. Muy importante lo que pase ante el Celta en Liga, ya que ganar no solo le ayudaría a afianzarse en la quinta plaza, sino que le daría una inyección de moral de cara al jueves. Obviamente, las victorias llaman a las victorias. Yo digo que el Betis va a pasar a cuartos, el Celta también. Resultados que se dieron beneficiosos para la quinta plaza española, porque cayó el Stuttgart ante el Porto 1-2, cayó el Friburgo ante el Genk 0-1, y yo digo que los cuartos de final van a ser Celta-Genk, Ferencváros, que sorprendentemente ganó al Braga, no se sabe lo que pasará, pero yo creo que pasará el Ferencváros, que se enfrentará al Betis. Luego tendremos un emocionante Roma-Aston Villa y un Midtjylland que está haciendo muy buena Europa League ante un Porto que también está haciendo muy buena competición europea. Las semifinales para mí serían Betis-Celta. Es una desgracia que coincidan los equipos españoles, al igual que ocurre en Champions. Ojalá que la final pudiera ser Betis-Celta y que uno de los dos campeones fuera español, pero bueno, finalmente no puede ser. Para mí sería Betis-Celta
y Aston Villa Porto. Mi final va a ser Betis Porto. Y ya veis dónde está mi gran ejercicio de fe, aunque ahora mismo no haya mucha expectativa de que el Betis consiga llegar a las semifinales. Yo creo que a cuartos sí, a las semifinales ahora mismo no hay mucha expectativa. Ojalá que los dos equipos españoles lleguen mínimo a semifinales. Y mi ejercicio de fe está en esto que acabo de decir antes, que yo pronostiqué que el Betis y el Rayo llegarían a la final europea respectiva. No que le van a ganar, pero sí que iban a llegar, así que inevitablemente tengo que poner al Betis en la final ante el Porto en este caso, y dada la situación del Betis, ahora mismo voy a decir que gana el Porto. Lamentablemente para el Betis, para el fútbol español, ojalá que en la final haya un equipo español, ya sea Celta o Betis, y que la gane el equipo español, por supuesto, pero obviamente ahora mismo, como tengo que poner al Betis por mis predicciones que hice, voy a decir que gana el Porto, pero deseando obviamente que gane el equipo español. A ver si funciona de contragafe, ¿no? y nada más, ya para terminar quería hacer una pequeña referencia al Rayo. No voy a decir cuadros ni cruces ni nada porque son equipos un poquito más desconocidos y demás. La mayoría son conocidos, pero bueno, ya me entendéis, es una competición un poquito menos seguida. Pero sí voy a hablar del Rayo Vallecano, que ganó su partido. El Rayo se hizo los deberes en el país turco ante el Samsunspor, ganó 1-3, tiene la eliminatoria casi resuelta ya que juega en casa a la vuelta. Y si voy a decir mi bracket, mis cruces con respecto al Rayo, al conjunto de Vallecas, digo que consigue pasar a cuartos, que en dicha eliminatoria se enfrenta al AEK de Atenas, llega a semifinales donde vence al Estrasburgo y se planta en la final ante el Crystal Palace, y aquí sí voy a decir que el campeón de la competición va a ser el Rayo Vallecano. Ojalá que en las tres competiciones haya equipos españoles y si las pueden ganar mejor. Ahora mismo, tal y como está la situación de cada uno de los equipos respectivamente, solo veo claro, me puedo equivocar obviamente, como campeón al Rayo. Y nada más, aquí me voy a despedir. Ya, como digo, iremos analizando los siguientes enfrentamientos. No me quería enrollar mucho más en ellos, simplemente quería decir un poquito mi punto de vista de lo que ha pasado en octavos y dar mis cruces. Y aquí me despido, espero vuestros comentarios, vuestras opiniones, si creéis que me he flipado mucho con algunos pronósticos, y estaré encantada de leeros. ¡Hasta luego!